carrera contra el tiempo y se pronostica que lo peor está por venir. La nueva crisis mundial es ni más ni menos que por el desabasto de alimentos. El gobierno de México ya está listando la estrategia para que nuestro país, pues no sufra esta situación. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que tenemos para todos ustedes. Compartan este video para que llegue a muchas más personas la noticia del día de hoy. Y es que la crisis está dando un giro bastante preocupante, la crisis mundial, y estamos hablando de que distintos países del mundo ya se están enfrentando a un fuerte desabasto en alimentos, situación que se está empeorando hoy en día con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver esta información porque México tenía un as bajo la manga y México se está esforzando, el presidente López Obrador se está esforzando porque México no padezca esta terrible crisis. Imagínense nada más un desabasto de alimentos, todo lo que genera, todo lo que implica. De trigo, fertilizantes, así afecta la guerra en Ucrania los precios de los alimentos. Más presión a unos ya altos precios de bienes básicos, una de las consecuencias de los hechos contra Ucrania. Esta nación es uno de los grandes proveedores mundiales de insumos de materias primas. Desde gasolina hasta fertilizantes, los precios galopantes amenazan con empeorar los niveles históricos de inflación que ha dejado la pandemia. Y pues bien, aquí va detallando. Rusia es líder mundial en exportación de trigo y Ucrania se ubica cuarto en la lista, por lo que el bloqueo de los principales puertos de la zona ha derivado en un aumento hasta del 40% en apenas una semana en los precios de los contratos más negociados de este producto en la bolsa de Chicago, hasta tocar un máximo en 14 años. Y vemos pues cómo esta situación y cómo estas sanciones o estos bloqueos van haciendo que estos precios se vayan elevando todavía más. Y chéquense lo que tenemos por acá. Estos hechos con Ucrania podrían desencadenar una crisis mundial de alimentos, escasez de trigo, dificultad de comprar fertilizantes, aumento en los precios de comida y malestar social. Son algunas de las consecuencias previstas de este conflicto. Estos hechos contra Ucrania han golpeado a los mercados energéticos del mundo. Ahora el planeta enfrenta una crisis más profunda, una escasez de alimentos. Una porción crucial de trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania a causa de estos conflictos, mientras que una porción todavía mayor de los fertilizantes del mundo está atascada en Rusia y en Bielorrusia. El resultado es que se están disparando los precios de los alimentos y los fertilizantes en el mundo. Desde que comenzó estos enfrentamientos el mes pasado, los precios del trigo han aumentado en 21%, los de la cebada un 33% y los de algunos fertilizantes en un 40%. Esto es lo que está pasando. Esta fuerte noticia está sacudiendo al mundo entero. Vamos escuchando porque el doctor Alfredo Jalife ya nos había platicado un poquito acerca de este conflicto, de la escasez de alimentos y de la venta de sobreprecios de los mismos. Vamos a abordar hoy un tema sumamente relevante, que además tiene muchas aristas, y es la crisis alimentaria que ya está, pero que puede tomar pues una dimensión inesperada, sobre todo con hambrunas. Hay regiones que se van a ver, ya están empezando a ser seriamente afectadas, como son las del Medio Oriente, África, etc. Y no es solamente por el conflicto en Ucrania, ya venía antes lo que se llama la inflación alimentaria, debido a toda la hiperinflación que se está viviendo, en particular en Estados Unidos, y también que ha afectado el aumento del precio del petróleo y del gas, que también ya venían antes del conflicto en Ucrania. Así que se trata de algo, pues yo diría multifactorial, porque también hay que tomar en cuenta las sequías en Brasil,
las sequías en Estados Unidos, en las planicies del norte, en California también, y las inundaciones en China. Ahora sí que si querían una tormenta perfecta, pues prácticamente lo da la cuestión alimentaria. Vean, yo tengo mucha bibliografía. A mí me gusta empezar por decirles cuál va a ser la metodología. Les voy a dejar muchos links, prácticamente 16 links, si no es que más o menos, da igual, pero por ahí, ¿no? Alrededor de 16 links, de 2 días a la fecha, porque yo me dediqué a estudiar esto, bueno, ya sé, pero en particular lo he leído con ahínco. Ayer incluso, hasta ahora, hasta hace una hora estaba viendo una nota de Bloomberg, donde cómo Brasil ahora se lamentan de haber apostado tanto a los fertilizantes. Ustedes saben que los fertilizantes, pues el principal exportador es Rusia, y con esto de las sanciones, pues también ya se vuelve un círculo vicioso y está afectando pues todo lo que tiene que ver con los alimentos, que tiene muchos rubros. Uno dice alimentos. Ahí está un poquito de lo que el doctor Alfredo Jalifa estaba explicando con respecto a esta amenaza de crisis alimentaria en el mundo entero. Y él decía, bueno, es que sí, esto viene desde tiempo atrás, ya se venía como pensando, se venía hablando de que esta situación podría llegar a ocurrir, pero si bien es cierto, también estos conflictos entre Rusia y Ucrania han ido pues aumentando o acelerando este proceso de desabasto de alimentos, de esta crisis alimentaria. ¿Qué está pasando en México? ¿Y cuál es la estrategia del presidente? Porque yo les decía, es que México está buscando blindarse y protegerse para que esto nos afecte lo menos posible. Bueno, pues vamos comenzando con esa parte. Ya vimos el lado pues preocupante de esta noticia. Ahora vamos a ver qué es lo que el presidente López Obrador está haciendo. Y en primera instancia alista el gobierno un plan económico para minorar el golpe de la inflación. Para minorar los efectos de la inflación, el gobierno prepara un plan para fortalecer la economía popular, informó el presidente. Además, reforzar la difusión de los mejores precios al consumidor. Y dice que va a seguir buscando pues estar blindando la economía del pueblo de México para que no nos veamos pues tan afectados ante esta situación que es a nivel mundial, que es el tema de la inflación, que está afectando muchas economías del mundo, y México se está esforzando por no ser una más en la lista. Tanto así que el presidente dice que no descarta eliminar los aranceles a productos básicos para controlar la inflación. El presidente dijo que el subsidio a los combustibles tiene como propósito controlar la inflación y aseguró que la mejor forma de enfrentar la crisis económica global es produciendo lo que consumimos, es decir, ser autosuficientes en energéticos y en alimentos. Además, dijo que no descarta la posibilidad de quitar aranceles para abrir el mercado y garantizar la importación de productos básicos, con el propósito de controlar los precios en el país por falta de alimentos o materias primas en México. Si se desata la inflación, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero la inflación se reduce. Por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, no hay que permitir la inflación y hay varias maneras de enfrentarla. La mejor es produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. En conferencia, el mandatario dijo que la inflación pega en los energéticos y en los alimentos, aunque presumió que la inflación es menor en México en comparación con Estados Unidos. Y bien, pues ahí el presidente empezó a hablar un poquito más de esta situación, pero si se fijan, el presidente le está apostando en materia de combustibles por absorber este impuesto y evitar que los precios aumenten y que de esta manera se empiece a aumentar el precio de los artículos de la canasta básica. Y también dice el presidente, bueno, pues vamos aumentando nuestra capacidad de producción en energéticos, en combustibles y también en alimentos. Que México se esfuerce por producir prácticamente todo lo que se consume en nuestro país, y así de esa manera podemos depender un poco menos de lo que está pasando allá afuera de nuestro país, afuera de nuestras fronteras, en el mundo entero, y que está afectando a muchos países ya.
porque esto es un hecho. Se está viendo bastante afectado, bastante severo el tema del desabasto de alimentos, de la escasez de los alimentos, y sí o sí, la estrategia que tiene el presidente López Obrador nos puede proteger para no pasar o no caer tan gacho ante esta situación. Siguiendo con esto, vamos escuchando lo que comentó el presidente López Obrador. Quitando el IEPS, que es un subsidio al consumidor, que ese subsidio no se lo queden los distribuidores. Y yo hago un llamado para que se sigan portando bien. En el caso de las gasolinas, cuando empieza el aumento del precio de las gasolinas en Estados Unidos, aquí me di cuenta, quisieron hacer lo mismo. Algunas marcas quisieron hacer lo mismo, sin justificación, porque Pemex les vende las gasolinas lo que necesiten y a un precio bajo. Y ellos quisieron aprovechar una situación especial para sacar provecho. Y ya están entendiendo que eso no se puede hacer. No se puede. Ya cuando un litro de gasolina les deja más de 3 pesos, como dice Ricardo, pues se pasan. Se pasan. Entonces vamos a estar muy pendientes. Hasta ahora no es la regla, es la excepción. Les puedo decir, porque recorro todo el país, aunque hay uno de estos famosos que dijo que me hacía falta recorrer el país. Les puedo decir que donde más abusos hay en precios altos de gasolinas es en la Ciudad de México. Y ya lo hablé con la jefa de gobierno porque vamos a atender esto. Pues ahí están las palabras del presidente diciendo no hay justificación. En México, afortunadamente, la crisis no nos está apretando así como en otros países, y no hay por qué ser gandallas, porque de este gandallismo es de donde podría iniciar el incremento en el resto de los precios, y entonces sí que se vea afectada toda la población mexicana. Un blindaje que tiene México, un blindaje, una protección que tiene México gracias a la cuarta transformación para evitar que nos golpee tan fea esta crisis en desabastos de alimentos. Llegamos al final del video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que tenemos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.